Hola, ¿qué tal comunidad? ¿Cómo están? Bienvenidos a este otro episodio de nuestro podcast en donde vamos a tocar un tema muy interesante, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Diego por aquí. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy, Renzo? El día de hoy vamos a ver cómo la inteligencia artificial genera un impacto importante en todo el músculo comercial de un equipo cuando un supervisor de ventas, un manager, un gerente de ventas tiene esta habilidad de poder apalancarse en inteligencia artificial e impactar importantemente en su equipo. Ya has preparado, ¿no? A conciencia, en realidad, ¿Te has comprado tu nuevo juguetito, el ChatGPT 4o? Diego, es una excelente fuente de información, de apoyo, y eso que sería interesante comunicarle a todos que no reemplaza, ¿no?, la idea, pero sí te ayuda mucho, ¿no? Entonces, Diego, si te parece, toquemos el primer punto, que es cómo los cambios recientes de la empresa OpenAI ha incentivado a una revolución tan importante como la llegada del Internet al mundo, estos cambios de Sí, OpenAI. no, de hecho ese tema de inteligencia artificial es un cambio bien fuerte, ¿no? En la forma como chambeas, ¿no? Cómo hace las cosas más rápido y en teoría a veces más preciso, ¿no? Pero no siempre tan preciso, ¿no? Ahora justo estaba viendo una entrevista que le hacían a uno de esos patas padres de todos esos temas de la realidad virtual Ujú. y le llaman el pulpo. No me acuerdo ahorita su nombre. Caramba. Este, sí, es un pata que está lleno, le llaman el pulpo porque está lleno de trenzas y ¿Ah, es sí? un pequeño genio. Pues la cosa es que el pata hablaba acerca de los beneficios, ¿no? Y todo el tema de la inteligencia artificial. Te decía un poquito también de lo que le llaman alucinaciones, que es que Ah, con todo el conocimiento, el contenido que ha recibido la inteligencia artificial, hay un momento que igual que el ser humano, tiene alucinaciones. Es como que toma el divaga. contenido y de repente ¡pum!, se le ocurre, cree que es cierto, algo que no es así y que hasta ahorita no terminan de descubrir por qué. Pero eso responde un poquito a que a veces tú entras a la inteligencia artificial y puedes decir, oye, necesito que actúes como no sé cuántos y que hagas tal cosa, ¿no? Tu fórmula del prompt, perfecta, pero te suelta un dato que nada que ver, ¿no? Entonces, eso también Claro. es importante tomarlo en cuenta para todos los que están trabajando ahorita con inteligencia artificial. Eso no quiere decir de que la inteligencia artificial es mala per se o que te puede llevar al desvío, de ninguna O que te manera, reemplace también, pues, ¿no? o que te reemplace. O sea, hoy día no lo va a hacer, ¿no? Sí necesitas supervisar directamente el contenido que te genera, las soluciones que te genera la inteligencia artificial, porque si no te van a pasar cosas como las que también Al congresista, ¿no? Que le viste esa, pasó, sí, creo que era un fue proyecto de ley o importante. algo así, y oye, ni siquiera puedes Lo sacar, supervisó, como tú dices, pues. claro, y Lo copió y aparte, le pegó. claro, eso ya es terrible, ¿no? Porque copió y pegó, pero en fin. Y eso no le puede pasar a los equipos, ¿no? La idea un poco de este punto es, como tú bien dices, ¿cómo te ayuda? Te ayuda porque de hecho la inteligencia artificial no razona per se, de hecho se conecta al Internet, pero no es que nos pueda reemplazar. El día de mañana tú le puedes decir algo, copia y pega del Internet, y más bien es tu responsabilidad el ir agilizando y entrenando a tu inteligencia artificial. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, no es que te va a reemplazar ahorita, sino lo que probablemente va a hacer es que o va a reemplazar algunas funciones que tú realizas o va a agilizar algunas funciones que tú realizas. Entonces, lo que te tomaba, no sé, 1 hora, 5 horas, 6 horas, te va a reducir tremendamente el tiempo, ¿no? Y de hecho nosotros Entonces, lo estamos usando, ¿no? sí, Con nuestros claro, para clientes. todo, para absolutamente todo, Exactamente. pero lo importante es eso, ¿no? Tú tienes que estar ahí viendo lo que te arroja, Lo entrenas. De ida y claro, vuelta, como tú dices, porque si no generas esa interacción, él no aprende, o la inteligencia artificial no aprende de ti. claro, y a la primera no te va a soltar, digamos, una respuesta, Óptima, ¿no? claro. Y ese es un buen punto, porque de cara al líder comercial que tiene que lograr que estas automatizaciones prendan con el equipo, lo primero que hay que tomar en cuenta es no el reemplazo. Acá vamos a dejar igual el link del video a OpenAI para que ustedes puedan revisarlo. El ejercicio que ya se ha vuelto clásico en pocas semanas, que es cuando el padre de familia le dice al niño, enséñale inteligencia artificial del teorema de Pitágoras, y a medida que el niño vaya avanzando, interactuando con la inteligencia artificial, no es que reemplace al papá,
Y haciendo un calco, Diego, con qué cosa es lo que podría hacer un supervisor de ventas. El supervisor de ventas no podría decirle a su equipo y abre tu ChatGPT, mañana vienes y me cuentas, sino tiene que guiarlo y revisar con él. Oye, ¿qué pasaría si dentro de una matriz de negociación tienes un cliente muy analítico? No le preguntes a ChatGPT, pregúntale tú como supervisor, ¿no? Genera la interacción, absorbe todo el conocimiento y luego reta a tu equipo con ese insumo de la inteligencia artificial, ¿no? Sí, claro, totalmente. ¿Y sabes qué se me ocurrió ahora que estabas viendo eso? Quiero preguntarle ahorita en vivo al chat GPT, ¿qué tan probable es que la primera respuesta que me des sea buena? Entonces vamos a ver qué me dice. Y es importante también revisar a nuestra comunidad mientras tú vas digitando, de que es importante y es responsable de nuestra parte generar este prompt de cara a que te ayude, ¿no? Si simplemente le dices, como tú bien comentas, qué tan probable es, ahorita yo lo he hecho y lo que me ha votado son preguntas. Entonces, esa idea es tú de repente alterar el prompt positivamente con 3 cositas importantes, ¿no? Primero, si no tienes alguna pregunta adicional, es decir, si me he dejado entender, pregúntame a mí antes de responder. Segundo, no te desvíes de mi solución, porque como tú bien dices, a veces divaga y se va por las ramas. Y tres, y algo muy importante, hablemos en español, porque recién con estos cambios e innovaciones lanzadas hace un par de semanas, se te desvía y te responde en cualquier otro idioma. Bueno, le pregunté qué tan probable es que me respondas una pregunta de una manera 100% óptima, ¿no? Y no me respondió, se fue por la tangente y me dijo, eso depende de la complejidad, las limitaciones de información, variedad de perspectivas. Y eso pasa bastante con ChatGPT, ¿no? A veces tú le preguntas algo y no va a ser preciso. ¿Por qué? Porque obviamente mi pregunta tampoco no es como que 100% precisa, es un poquito abierta, Y ¿no? ambigua de repente para la Totalmente, inteligencia ¿no? artificial. Y le pregunto, ¿en qué ocasiones tienes alucinaciones? Y respondes algo que no tiene nada que ver con la pregunta que te hacen. Y me dice, las alucinaciones, y me los pone entre ¿Ya? comillas, en el contexto de los modelos de lenguaje como yo, se refieren a situaciones donde proporciona información incorrecta o respuestas que no están basadas en datos reales. Estas alucinaciones pueden ocurrir en varias situaciones, por ejemplo, falta de información específica, ambigüedad en la pregunta, justo lo que acabas de decir, errores en la comprensión del texto o del contexto, generación de contenido nuevo, o sea, por ejemplo, cuando intento generar contenido original o respuestas más elaboradas, es lo que me dice la inteligencia, o complejidad del tema, ¿no? Entonces, lo acaba de declarar la misma inteligencia artificial, sufre de alucinaciones, pues, ¿no? Sí, de hecho, buenazo ese punto porque habla un poco de la responsabilidad y lo que el líder comercial puede o no hacer. Yo justo te consultaba, ¿no? ¿Cómo crees que el perfil del vendedor puede ser más dinámico con la inteligencia artificial? Va, totalmente más dinámico, ¿no? Porque yo creo que la inteligencia artificial funciona de una u otra manera como si tú tuvieras alguien con el cual comienzas a intercambiar opiniones, ¿no? Entonces, imagínate por ahí que tú estás frente a una situación complicada, un cliente difícil o una oportunidad de negocio que no termina de abrirse. Entonces, tú siendo bastante específico y contándole un poquito tu situación y contándole en qué ya has fallado, yo creo que ahí hay bastantes posibilidades de agilizar o que, a ver, que te sugiera escenarios que tú de repente no habías tomado en cuenta. Alguno de repente te puede iluminar, ¿no? Y de hecho nos pasó, ¿no? Cuando uno de nuestros clientes nos dijo, oye, ¿por qué no lanzamos todo el contenido por pago ads, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El vendedor genera un símil o una posición frente al cliente, ¿no? Y dice, oye, yo en redes sociales tengo un muy buen impacto. Entonces el cliente cree que no porque no lo paga. Tú puedes crecer tranquilamente con posicionamiento orgánico. Entonces el vendedor de hecho, tiene ese dinamismo de estar conectado directamente con lo que su líder le pide. Si su líder le dice, oye, puedes derivar a todos tus prospectos, a todos tus leads incluso, o a las personas que ya le vendiste, a nuestro repositorio de información en redes sociales, tener la confianza que, por ejemplo, en ese caso la IA te extiende un puente, ¿no? Por ejemplo, al vendedor le podríamos decir, sí, mire, a usted puede ver nuestros videos que son más virales, ¿no? La inteligencia artificial que hace te genera una estadística que puede votarte en ese momento todas las interacciones del producto que vendemos. Mientras más seguidores tenemos, fíjese cómo se hacen más populares. Y a la final son los que terminan vendiéndose más, ¿no? Y el cliente al principio no nos entendía por qué no debíamos decirle, oye, paga ads ahorita, déjanos que tengamos una comunidad, y ahí la inteligencia artificial te dice en tiempo real, oye, cuánto vamos, cómo va interactuando,
y el vendedor es mucho más dinámico de esa Ahora, manera. lo que me parece súper potente en temas de inteligencia artificial es cuando tú puedes alimentar también a esa inteligencia artificial de información, digamos que no es de dominio público, ¿no? Por ejemplo, algún archivo tuyo, no sé, algún PDF que tú tienes, que se ha construido, lo que fuera, ¿no? Y que a partir de ese PDF o ese archivo te pueda generar conclusiones, resúmenes, te puede identificar oportunidades de mejora, te puede hacer automáticamente rankings y todo eso, ¿no? Que es una funcionalidad que tienen algunas inteligencias artificiales y la tiene eh, el ChatGPT o, bueno, y este acá, la versión gratuita lo tiene de rato en rato, ¿no? También, se apenas y se paga, ¿no? Sí, sí, sí. Y después de 3 horas te dice ya puedes volver a entrar, ¿no? Pero mira, qué interesante lo que Eso me me parece bien comentas, ¿ah? potente. Sí, qué interesante lo que comentas porque, dicho sea de paso, hace poco, The Power MBA, no sé si de repente siguen ahí la empresa, pero sería interesante que lo validen, desafió a toda su comunidad y las que no son su comunidad durante 3 días seguidos para demostrar cómo la inteligencia artificial te ayudaba en el reclutamiento y selección de personal. Nosotros lo vamos a enfocar en un tema más dinámico, no para poder ver quién ingresa a nuestra fuerza de ventas, sino quién está. Entonces, ¿qué cosa es lo que hacen? Con todos los perfiles de todos los vendedores, a través de la inteligencia artificial, puedes almacenar 1000, 2000, 3000 CVs y te envía un cuadro en donde te da, a través de 5 skills que tú quieres potenciar o quieres medir, te dice el top 5 o el top 10 de tus candidatos. Entonces, eso, por ejemplo, lo podría hacer más dinámico al perfil a través de la inteligencia artificial para que me digan, oye, Diego tiene negociación 5 de 5, pero de repente empatía tiene 4 de 5. Entonces ya sabes con quién trabajar y qué punto más importante, y de ahí dinamizas la gestión en las ventas. Sí, totalmente, ¿no? Ahora, igual como cualquier reporte, informe o cualquier indicador que tienes, tú dentro de tu gestión tienes varios recursos, varios inputs para tomar decisiones, ¿no? Entonces, si tú tomas decisiones con un solo indicador o con un solo reporte o incluso con la opinión que te dé alguna persona, eso puede ser un riesgo también, ¿no? Entonces, de la misma manera, creo que podemos tomar información que es generada con inteligencia artificial para que me está generando un reporte en el cual me está indicando algunas características o un desempeño en competencias de cada uno de los integrantes del equipo, ¿no? Esta persona tiene, no sé, tanto en inteligencia emocional, tanto en liderazgo, tanto en comunicación, tanto en trabajo en equipo, en adaptabilidad, flexibilidad, etcétera, ¿no? Pero que eso yo lo pueda complementar también con las otras cosas que yo estoy viendo directamente en la vida real, ¿no? Digamos, en el contacto que estoy teniendo uno a uno con las personas, en lo que me está reportando sus pares, en lo que me está reportando su jefe, En la etcétera, ¿no? cancha, en el campo, En la digamos, misma ¿no? cancha, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? ¿Que lo que sucede en la cancha es lo único que vale? No. Lo que me dice su jefe sobre él es lo único que vale, no. No siempre es válido, ¿no? Exacto, lo que me dice la inteligencia artificial es lo único que vale, no. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo un poquito de cada uno y es ahí donde la inteligencia artificial llega a sumar. Y como decías tú, ahí está un poquito como que el criterio humano de saber qué es lo que puede tomar de cada una, ¿no? Pero en definitiva, llega para sumar. O sea, algunos criterios que te suelte ese reporte nunca los habrás visto o no tendrías la facilidad Claro. de identificarlos por otros medios, O ¿no? por ti mismo, ¿no? Es importante lo que Exacto. dices, y eso nos lleva al tercer punto de esta conversación dentro de este podcast. En este tercer punto quisiéramos tocar cómo la IA, ¿no?, evalúa la capacidad que tiene el músculo comercial de responder ante una situación. Por ejemplo, dentro de un rato también nosotros tenemos que hacer una revista previos a una capacitación que vamos a dar a nivel nacional, y tenemos que ir al punto caliente, punto de la venta, para poder ver, no juzgar, ¿no?, ¿verdad?, el músculo comercial, pero ver cómo interactúa con sus clientes de manera inopinada y de manera ya formal. Entonces, ¿qué cosa es lo que hemos hecho? Le hemos pedido a la inteligencia artificial que nos genere 5 requerimientos mínimos viables, importante, para que en punto caliente el comercial salga exitoso en su negociación. Dentro de los 5 skills está la misma empatía, que empieza con el saludo, el mismo conocimiento del producto, el mismo relacionamiento con el cliente y finalmente el cierre. Entonces, como tú bien dices, es una primera muestra, es una primera tabla que de ninguna manera podemos creerle, ¿no?
Y una cosa es lo que te dice y luego otra cosa son los datos que tú ingresas a la inteligencia artificial. Cuando terminemos toda esta revista, lo que vamos a hacer es volver a interactuar, ¿ok? Y lo que vamos a hacer es una ficha por cada punto de venta y se lo vamos a procesar al ChatGPT. Y lo que va a hacer es, con un punto inicial, va a ver el procesamiento o el final con los archivos. Y luego vamos a ver que nos transmuta una ficha final que podamos conversar con el cliente. Entonces, ahí fíjate cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para medir el punto de venta de cada conformidad o no de lo que diga el vendedor. Sí, totalmente, ¿no? Yo creo que ahí la inteligencia artificial se vuelve muy potente en la parte analítica de data también, ¿no? Es muy Entonces fuerte, ¿no? ahí es importante estructurar la data, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, si yo lo que estoy por ahí midiendo es qué tan rápido me atiende una persona, un vendedor, por ejemplo, ¿no? Y quiero medir ese parámetro, ¿no? Entonces yo lo que tengo que captar ahí es probablemente el tiempo que se toma en pasarme tal información, qué tanto tiempo se demora, por ejemplo, ¿no? En recibirme, ¿no? En atenderme dentro de un establecimiento, cosas así, ¿no? Entonces, todas esas cositas yo tengo que estar identificando previamente cuáles son los puntos o una especie de checklist, un deber ser, de lo que debería tener este vendedor, por ejemplo, ¿sí? Tú puedes como estructurar eso, ¿no? Se presentó de una manera adecuada, no se presentó de una manera adecuada, etcétera, ¿no? Y así, o sea, la idea es como que ir estructurando cada uno de los puntos que para ti son el deber ser de este vendedor en un primer momento y también una etapa de seguimiento, te está enviando cada cierto tiempo información, te está consultando, te hace seguimiento, que esa información también entra a la inteligencia artificial y también te puede dar resumen de lo que opina, ¿no? Del desempeño de ese vendedor. Ahora, eso es de cara al vendedor. Importante que el líder comercial también le saque el jugo a la inteligencia artificial. ¿Qué pasa si de repente luego hacemos también el perfil del mismo cliente? Entonces, ¿cuál sería la ventaja? Que no solamente evalúas a través de la IA al ejecutivo de ventas, sino al cliente. Entonces, ¿cuál sería la ventaja para el líder comercial? Que al final la IA también me puede decir cómo es tu cliente y luego cómo debería ser. Entonces, al cómo es el cliente, podrías medir incluso cómo llego al cliente Claro. y cómo el cliente aspiracional tiene algunos skills diferenciados que no pegan con la evaluación previa que hemos hecho del mismo vendedor. Entonces, tú puedes tener dos escenarios, aspirar a ese de ahí, ojo, que no se quede inerte, no se queda quieto, no es fijo, siempre va mutando, evolucionando, y yo puedo hacer varios niveles aspiracionales de cliente. Entonces, a esa altura, yo puedo evaluar a Renzo como ejecutivo de ventas si llega o no a lo que tengo y cuánto le falta para llegar a lo que la IA me está diciendo que debería ser mi cliente. Entonces, ahí también puedes dar un salto de ida y vuelta. No solamente evalúas al vendedor, sino también evalúas a tu cliente aspiracional. Sí, de hecho, como gestión del conocimiento también me parece súper potente que tú tengas la oportunidad de tener un registro de en qué casos has podido como que contraatacar una objeción de un cliente y has salido victorioso, ¿no? Y en qué casos también, en qué tipo de productos, en qué tipo de servicios, en qué zona, en qué de repente gama de productos. Y puedes hacer un repositorio de casos prácticos Exacto, para eso. poder generar una especie de escuelita y que siempre puedas ir a esta especie de microlearning que hoy día está tan de moda, que la inteligencia artificial lo pautea muy bien. Si tú de repente le sumas un video de lo que, por ejemplo, has grabado ahorita, la inteligencia artificial ya puede partirte en un pre, durante y un feedback posterior. Y te lo arma de tal manera que ya te hace, por ejemplo, un ebook, te formula cuál es el script de un video. Entonces eso ya lo vas armando. Entonces, mira qué valioso lo que dices. Y para cerrar un poquito este tema, en la resolución de problemas puede también hacer simulaciones. Si tú vas entrenando la inteligencia artificial, puedes decirle, oye, mi cliente vive acá, entonces ya de por sí la inteligencia artificial te puede decir cuáles son las ventajas o desventajas que viva cerca o lejos. ¿Cómo puedes adaptarte tú? ¿Tiene tal nivel socioeconómico? Esa data es importante que la inteligencia artificial la sepa, porque ya te habla a un consumidor y o comprador, bueno, siempre es lo mismo, que tu músculo comercial ya se prepara a hablarle de mejor forma, ¿no? Entonces, eso como con respecto a la capacidad de la resolución. Y ahora te tengo un tema muy importante ya para ir cerrando este capítulo de podcast, que es la adaptabilidad y la posibilidad de que el vendedor per se pueda generar una mejora continua, ¿no? De hecho, tú hablabas
muy bien que el líder comercial tiene la responsabilidad y tiene la obligación de poder estar, ¿no?, con esta interfase, maniatarla positivamente para él mismo poder formarse, y luego que también delegue la responsabilidad al mismo ejecutivo, que el mismo ejecutivo pueda hacerlo y pueda revisar que esto sea continuo, ¿no? ¿Qué te parece esta formación que el ejecutivo tiene que tener siempre de mano con la IA? ¿De qué? Oye, me distrajo tu alerta de No, pero WhatsApp. inmediatamente la inteligencia artificial lo tapó, Por ¿no? eso, como decían, Pero lo que te decía es, ¿cómo te parece esta delegación que tiene que hacer el líder comercial? Claro, el líder comercial te puede formar, puede de repente contratar a una persona para que te diga y te forme, etcétera, etcétera. Pero luego, ¿de qué manera delega el músculo comercial? Es decir, ¿qué indicaciones y cuidados tiene que tener con el ejecutivo que quiere autoformarse con la IA? Ok. Yo creo que eso es algo que tiene que darse ya, ¿no? O sea, tenemos que incluir la inteligencia artificial y cualquier tipo de recurso tecnológico que acelere estos procesos, ¿no? La verdad es que no todos tienen esa facilidad por un lado, ¿sí? Esa facilidad por un lado y esa propensión a hacerlo. ¿Por qué? Por ejemplo, eh, plantas industriales, ¿no? No necesariamente ven que de repente todo el músculo operativo esté entrando a plataformas en las cuales va a revisar El contenido o sí, lo que le dice la empresa. exacto. Pero fíjate que cuando hemos hecho ejercicios con el músculo, digamos, los chicos que están más en planta, más en maquinaria, la respuesta ha sido bastante buena. Entonces, yo creo que es algo en lo que ya tenemos que generar conciencia y entrar. De hecho, qué importante lo que dices de la interacción. En un futuro muy cercano vas a poder hablarle al asistente del mismo chat y él va a poder recibir la información de dónde estás. Y de hecho, en el lanzamiento que ellos hicieron, este disruptivo que comentamos al inicio, se le preguntaba o se le cuestionaba a la inteligencia artificial, dime dónde estoy. Incluso hay algún video en donde dice, ya vistes todo, ahora encuentra mis llaves que se me han perdido, ¿no? Entonces, eso cómo lo volcamos a la formación en ventas que tiene que tener tu equipo y de habilidades blandas también, en donde la misma persona puede ir interactuando, el vendedor, digo, no el líder comercial, y de repente puede incluso la inteligencia artificial transmitirle cómo está hablándole. Entonces yo puedo simular mi venta Totalmente. frente a la inteligencia artificial, e incluso hay videos en donde dice, estoy bien, ¿no? Estoy preparado para mi negociación, y la inteligencia artificial dice, no, me parece que no estás comunicando el mensaje que estás vendiendo. Y fíjate que eso es bien importante a modo de transformar tu conocimiento en una habilidad, ¿sí? Que es básicamente el conocimiento puesto en práctica, y que eso ya estés habilitando la posibilidad de ser más competente. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que sí o sí hay una labor de entrenamiento que es bien importante también, porque es esa guía que tú vas a tener con esta persona. Entonces, en este camino que tú le marcas una serie de pautas, le dices, tenemos que presentarnos de esta manera, tener cierto dominio del producto, ¿no? El tono de voz tiene que ser así, tu nivel de proximidad tiene que ser de esta manera. El adecuado es a tantos Exacto, ¿no? metros o de repente. Entonces, una vez que tú ya tienes esa guía, ese camino, ¿no? Que tienes el conocimiento, empiezas a transformar ese conocimiento de una manera mucho más ágil, práctica, con estas soluciones. Porque te dicen, o sea, tienes que hacerlo así, así, así. Entonces, ¿qué haces? Practicas. Practicas y practicas, y eso me parece algo que sí debería probarse y entrenarse en cualquier organización, ¿no? De hecho, para ir cerrando justamente este capítulo, mira qué interesante lo que comentas, porque yo puedo hacerlo seguido con mi vendedor, con mi consultor, con la persona que coloca el producto, pero ahora lo va a poder hacer la persona sola. Entonces, esa simulación a mí me sirve porque a medida que más tiempo entrene el mismo vendedor a su inteligencia artificial, ya me va a poder simular. Es más, ¿qué pasa si de repente el día de mañana yo entreno a través de un prompt a la inteligencia artificial y reto a mi equipo a que todos generen una especie de cliente modelo? Entonces, pueden grabar las respuestas, ¿ok? Por la interacción, y luego me la pueden pasar a mí como supervisor de ventas.
y yo luego, ya con el tiempo que tú has tenido de estar tranquilo en tu casa, cómodo, de prepararte, ver cómo simulas esa interacción por una grabación que en su momento fue en vivo e indirecto, y tú puedes grabarlo 1000 veces si quieres como vendedor. Luego yo como supervisor de ventas mido qué tan exitoso ha sido, no subjetivamente, sino a través de una tabla que la misma inteligencia artificial me puede dar, y luego puedo brindarte feedback. No necesito estar contigo. Entonces, eso puede ser de una práctica regular y luego yo traerte al roleplay. Ese vendedor que llega al roleplay ya llega distinto, ya llega con una formación o con una autoformación que te permite acelerar tus procesos como supervisor de ventas. Claro, probablemente ahí vas a tener un grupo que va a ser mucho más, primero, abierto al cambio. Vas Mucho a más tener, empático. sí, vas a tener un grupo que va a ser mucho más hábil también en el dominio de tecnologías y vas a tener un grupo que va a sentir una conexión y una motivación diferente también con este tipo de entrenamiento, A estar ¿no? más abierto a, y el Exacto. hecho de abrirte más a la tecnología, te abres más también a lo que el cliente puede suponer. Porque a veces estás como que muy rígido, el cliente lo percibe y te dice, bájame el precio. Entonces ahí es donde la negociación fracasa y las empresas luego alzan la mano, ya a punto de acabar, se dice, eliminemos el músculo comercial. Y al respecto, quiero invitar a todos porque el siguiente capítulo vamos a hablar de un tema muy controversial, si finalmente nos va a reemplazar o no la IA, ¿no? De hecho, dejemos ahí la pelota picando en cancha porque los invitamos a que vean el próximo capítulo que va a estar muy interesante. Listo, nos vemos, cuídense. Chau. Gracias, nos vemos, chao, chao.